Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini. Y para iniciar nuestro estudio el día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen en oración. Nuestro Padre Celestial, a esta hora pedimos tu presencia con nosotros. Y queremos pedirte que al abrir tu palabra podamos sentir tu presencia y sobre todo que podamos recibir la sabiduría que necesitamos para entenderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer aprendimos un poco acerca de lo que el apóstol Pablo nos dice, que a través de la persona de Jesús nosotros podemos encontrar la experiencia del carácter de Dios y podemos llegar a pensar como Él. El título de hoy continúa en esta serie que es titulada Jesús como el Gran Maestro, pero hoy nos vamos a enfocar en el Gran Maestro y la reconciliación. Viajando una vez más hacia el Génesis, nos encontramos de que en esos primeros capítulos del Antiguo Testamento, encontramos de que el pecado empezó a infectar a la humanidad. Y junto con ese malestar del pecado, empezó el daño entre la relación del hombre con Dios. La Biblia nos dice de que había una comunicación directa entre el Creador y la criatura. Y cuando esa comunicación empezó a disolverse, fue una vez de que el pecado entró. Después de que Adán y Eva se dieron cuenta de su falta, la Biblia nos dice de que Dios los buscó. Y la pregunta fue, Adán, ¿dónde estás? Y dice ahí de que la respuesta de Adán fue, tuve miedo cuando escuché tu voz y me escondí. Fue en ese momento cuando la comunicación con el Padre empezó a perderse entre el hombre y la humanidad. Lo que Dios ha tratado de hacer a través de la historia no es solamente revelar su carácter hacia la humanidad, pero ha sido aún algo mejor. Y es de que Dios ha tratado de restaurar esa relación con la humanidad. Y a ese proceso se le llama reconciliación. En el jardín se perdió el propósito divino para la humanidad, era de que fuera uno con el Creador, y también se perdió la vida sin límites para la creación. En otras palabras, no solamente se perdió la relación con el hombre, pero también se perdió la oportunidad a una vida eterna. Pero algo más importante, se perdió la relación directa con el Padre. Y desde entonces, Dios ha desarrollado este proceso de reconciliación. Cuando una relación entre personas se daña, es necesario hacer una reconciliación. Pero aunque Dios ha sido la parte ofendida, no se cansa de buscar esa reconciliación a la relación quebrantada. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está haciendo una descripción de una transformación. Pablo está hablando aquí de que hubo un antes y un después, y la diferencia fue cuando éramos controlados por el pecado y cuando somos controlados por el Espíritu de Dios. Pablo habla acerca de según la carne, y según la carne es cuando nosotros somos controlados por el pecado, por nuestra humanidad, por nuestras tendencias a alejarnos de Dios. Según la carne, vemos las cosas imperfectas. Vemos las cosas con ojo crítico, vemos defectos, vemos las cosas que están mal, somos negativos. Y esa es la característica de la humanidad, es la característica del pecado. Fue lo que exactamente la serpiente le dijo a Eva. Porque no has visto realmente la verdad, no ves porque está cubierto. Pero cuando comas de acá, tus ojos van a ser abiertos, vas a poder ver todo, ¿verdad? Pero en esa mentira que ha cubierto nuestros ojos, desafortunadamente también cubre nuestra experiencia con Jesús. Porque nuestra pecaminosidad existe, vela lo que nosotros podemos experimentar una relación con Dios. Si nota lo que dice el pasaje, dice que aún a Jesús, a Cristo, lo conocimos según la carne. Porque nuestra pecaminosidad veló una experiencia personal con Jesús.
Pero por medio de Jesús, nuestra reconciliación es ganada. El sacrificio de Jesús es el centro del Evangelio y por ende es el centro de la reconciliación. Nota lo que dice el versículo 17, ahí mismo en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Noten lo que dice. Esta es una imagen de triunfo. Es una etapa nueva. Es un pasado cuando vemos las cosas de acuerdo a la carne y un presente cuando Jesús nos quita el velo del pecado y nos permite ver las cosas de la manera correcta. Y es algo interesante porque cuando Pablo está hablando de este nuevo comienzo, está usando lenguaje del triunfo romano. El triunfo romano era una celebración que sucedía después de una victoria en el campo de batalla. Era el más alto honor que se le concedía a un general, celebrar el triunfo. Pero había ciertos requisitos que tenían que ser cubiertos para poder celebrar este triunfo. Primero, este general que era honorado con la celebración de triunfo tenía que haber sido el comandante en jefe en el campo de batalla. Debía haber estado en ese lugar, debía haber tomado su arma y peleado en ese campo de batalla. Segundo, la campaña debía ser completamente terminada y las tropas necesitaban haber regresado a casa salvos. Tercero, esta batalla tenía que ser hecha en el territorio enemigo, en el territorio extranjero. La siguiente era de que era importante de que todos los enemigos debían haber sido derrotados. Y por último, la victoria debió haber otorgado un territorio nuevo en conquista. Noten lo que sucede acá. Jesús fue el comandante en jefe que vino al campo de batalla a pelear la pelea que nosotros no pudiéramos ganar. Fue por medio de Jesús de que nosotros podemos tener la victoria. Esta victoria de Jesús, esta pelea fue hecha en el territorio del enemigo. Porque después de que el hombre cayó en pecado, fue el príncipe de este mundo que tomó las riendas de este territorio. Y fue a este territorio al cual Jesús vino a pelear por nosotros para darnos la victoria. Jesús regresó al cielo y junto con él llevó primicias, dice la Biblia. Gente que resucitó y ascendió al cielo con él. Así que Jesús regresó a su palacio, regresó al lugar de seguridad donde sus tropas también han regresado sanas y salvas. Un territorio fue conquistado porque esta tierra fue retomada por Jesús. Lo que el diablo había conquistado, Jesús lo retomó y el enemigo fue destruido completamente. Porque no solamente Satanás ya está vencido, pero también Jesús venció al enemigo invencible. Jesús mismo venció la muerte. ¿Qué nos enseña esto acerca de la reconciliación? De que es por medio de Jesús, de que nosotros encontramos la experiencia, la enseñanza más amplia acerca de reconciliación. Lo que nosotros por nosotros mismos no podíamos haber logrado, Jesús vino a este mundo para otorgárnoslos. Lo que nosotros no podíamos haber alcanzado, Jesús lo alcanzó para dárnoslo a nosotros. Y todas estas bendiciones tienen un propósito de que nosotros ahora podemos llevar esta victoria a oídos y a manos de otros que todavía no la han experimentado. Es por eso de que Jesús nos muestra el verdadero carácter del Padre, de un Dios que nos ama, un Dios que lucha por nosotros y un Dios que está dispuesto a sacrificarlo todo para darnos la victoria. Y es mi deseo el día de hoy de que tú puedas hacer de esa victoria tuya también. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy una vez más te agradecemos porque en Jesús podemos encontrar no solamente la revelación tuya, pero podemos encontrar una vislumbre más de tu amor, que a pesar de lo que pudiste haber perdido, nos otorgas la salvación por medio de Él. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y el día de mañana seguiremos en nuestra serie con el tema Los primeros alumnos del Gran Maestro. Hasta la próxima.